La Cuaresma no es simplemente dejar de comer carne los viernes. Es algo mucho más profundo, más antiguo, más poderoso de lo que la mayoría imagina. Es un entrenamiento de guerra espiritual que la Iglesia ha practicado desde hace casi 2000 años y que tiene sus raíces en la historia misma de la salvación. Hoy te voy a explicar qué significa realmente este tiempo sagrado, por qué existe y cómo puedes vivirlo de manera que transforme tu vida para siempre. Bienvenido a este espacio de formación católica. En los próximos minutos vamos a descubrir juntos 3 cosas fundamentales. Primero, el origen bíblico de la Cuaresma y por qué dura exactamente 40 días. Segundo, el simbolismo profundo que se esconde detrás de este tiempo litúrgico. Y tercero, cómo vivir estas semanas de forma que produzcan frutos reales en tu alma. Al final te daré 3 acciones concretas que puedes comenzar hoy mismo, sin importar en qué momento de la Cuaresma te encuentres. Pero antes de entrar en materia, quiero hacerte una pregunta honesta. ¿Cuántas Cuaresmas has vivido en tu vida? Piénsalo un momento. Si tienes 30 años, probablemente has pasado por unas 25 o más. Y ahora pregúntate con sinceridad, ¿cuántas de esas Cuaresmas realmente cambiaron algo en ti? ¿Cuántas te dejaron más cerca de Dios, más libre de tus vicios, más capaz de amar? Para muchos católicos, la Cuaresma se ha convertido en una especie de tradición cultural vacía. Sabemos que hay que hacer algo. Quizás dejamos el refresco o los dulces. Vamos a misa el miércoles de ceniza. Y poco más. Pero cuando llega la Pascua, seguimos siendo exactamente los mismos de antes. Nada profundo ha cambiado. Y esto sucede porque hemos perdido el significado verdadero de este tiempo. Practicamos los gestos externos sin entender qué hay detrás de ellos. El mundo moderno no nos ayuda en esto. Al contrario, nos susurra constantemente que la penitencia es cosa del pasado, que Dios no quiere que suframos, que basta con ser buenas personas, y ya. ¿Para qué mortificarte?, nos dice la cultura actual. ¿Para qué privarte de nada? Disfruta la vida. Pero aquí está la pregunta que debemos hacernos. ¿Es eso lo que enseña la Iglesia? ¿Es eso lo que Jesucristo nos mostró con su ejemplo? La respuesta, como veremos, es muy diferente. Para entender la Cuaresma, necesitamos abrir las Sagradas Escrituras y descubrir algo fascinante. El número 40 aparece una y otra vez en los momentos más importantes de la historia de la salvación. No es casualidad. En la Biblia los números tienen un significado profundo, y el 40 siempre representa un tiempo de preparación, de purificación, de prueba antes de algo grande. Vayamos al principio. En el libro del Génesis, el diluvio duró 40 días y 40 noches. Fue un tiempo de purificación de la tierra antes de un nuevo comienzo. Después, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, caminó por el desierto durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Moisés subió al monte Sinaí y permaneció allí 40 días y 40 noches antes de recibir las tablas de la ley. El profeta Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, donde tuvo un encuentro profundo con Dios. Y el profeta Jonás predicó en Nínive, anunciando que la ciudad sería destruida en 40 días, si no se convertía. ¿Ves el patrón? El número 40 es siempre un tiempo de espera activa, de transformación interior, de preparación para recibir algo de Dios. No es un tiempo vacío, es un tiempo cargado de sentido. Y entonces llegamos al Nuevo Testamento, al momento que da origen directo a nuestra Cuaresma. El Evangelio de San Mateo nos cuenta que, inmediatamente después de ser bautizado en el Jordán, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús, antes de comenzar su ministerio público, antes de predicar el Evangelio y hacer milagros, pasó 40 días en el desierto, ayunando y enfrentando las tentaciones del enemigo. ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque estaba recapitulando, resumiendo en su propia persona toda la historia de Israel.
donde el pueblo había fallado durante sus 40 años en el desierto, cayendo en la idolatría y la murmuración, Jesús venció. Donde Adán había caído ante la tentación en el paraíso, el nuevo Adán resistió y triunfó. Cristo santificó con su ejemplo este tiempo de prueba y lo convirtió en un camino de victoria. La Iglesia, desde los primeros siglos, entendió que los cristianos debíamos imitar a nuestro Maestro. Por eso instituyó este periodo de 40 días antes de la Pascua, para que cada año reviviéramos espiritualmente lo que Jesús vivió en el desierto. Los padres de la Iglesia, como San León Magno en el siglo V, ya predicaban sobre la importancia de este tiempo sagrado. No es un invento medieval ni una tradición opcional. Es parte del corazón mismo de nuestra fe. Pero hay una tipología aún más profunda que quiero explicarte, porque cuando la entiendas, la Cuaresma cobrará un sentido completamente nuevo para ti. Me refiero a la tipología del Éxodo. Imagina por un momento la situación del pueblo de Israel en Egipto. Estaban esclavizados bajo el faraón, trabajando en condiciones brutales, sin libertad, sin esperanza. Egipto representa, en el lenguaje espiritual, la esclavitud del pecado. Es el lugar donde el ser humano vive sometido a sus pasiones, alejado de Dios, construyendo ladrillos para un amo que no lo ama. Entonces Dios interviene, envía a Moisés, realiza las plagas, y finalmente el pueblo sale de Egipto. Cruzan el Mar Rojo, que se abre milagrosamente para ellos y se cierra sobre los egipcios que los perseguían. Este paso por el Mar Rojo es figura del bautismo. Así como Israel pasó por el agua y salió libre de la esclavitud del faraón, nosotros pasamos por las aguas bautismales y salimos libres de la esclavitud de Satanás. El bautismo nos arranca del poder del pecado original y nos hace hijos de Dios. Pero aquí viene lo importante. Después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo no entró directamente en la tierra prometida. Tuvo que pasar 40 años en el desierto. ¿Por qué? La Escritura nos dice que la generación que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb, murió en el desierto. Solo sus hijos, la nueva generación, entró finalmente en la tierra que mana leche y miel. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que el bautismo nos sacó de Egipto, nos liberó de la esclavitud fundamental del pecado, pero todavía no estamos en el cielo, estamos en el desierto. La vida cristiana es ese camino entre el Mar Rojo y la tierra prometida, entre el bautismo y la gloria eterna. Y durante este camino hay algo que tiene que morir en nosotros. Dentro de cada bautizado hay todavía lo que podríamos llamar un pueblo rebelde. Son las inclinaciones desordenadas, las pasiones que tiran hacia el pecado, los apegos que nos esclavizan de nuevo. Aunque salimos de Egipto, Egipto no ha salido completamente de nosotros, y ese pueblo rebelde interior tiene que ir muriendo poco a poco para que el hombre nuevo, el cristiano renovado, pueda finalmente entrar en la patria celestial. La Cuaresma es precisamente esto, un tiempo intensivo para que muera en nosotros todo lo que se opone a Dios. Es como un curso acelerado de 40 días en el que la Iglesia nos entrena para la batalla que libramos toda la vida. Cada año, la Iglesia nos regala esta oportunidad de volver a empezar, de retomar con fuerza el camino de la conversión, de dejar morir un poco más al hombre viejo, para que Cristo viva más plenamente en nosotros. Ahora que entendemos el fundamento bíblico de la Cuaresma, necesitamos hablar de algo que muchos católicos han olvidado, o que quizás nunca les enseñaron con claridad. La vida cristiana es una batalla. No es un paseo tranquilo, no es simplemente ser buena persona y esperar que todo salga bien. Es una lucha real contra enemigos reales, aunque invisibles. El libro de Job lo dice con toda claridad. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Y San Pablo, escribiendo a los Efesios, nos advierte: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos.
La Iglesia, en su sabiduría milenaria, ha identificado 3 enemigos principales del alma que debemos conocer y enfrentar. El primero es lo que la tradición espiritual llama la carne, y no se refiere simplemente al cuerpo, sino a las pasiones desordenadas que habitan en nosotros. Es esa inclinación interior hacia el pecado que todos experimentamos, ese tirón hacia el egoísmo, la pereza, la lujuria, la gula, la ira. Son los restos del pueblo rebelde que mencionamos antes, las tendencias que quedaron en nosotros después del pecado original y que el bautismo no eliminó por completo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1426, nos enseña que la conversión es una tarea permanente precisamente porque esta inclinación al pecado persiste durante toda nuestra vida terrena. El segundo enemigo es el mundo, y tampoco se refiere a la creación de Dios que es buena, sino a todo ese sistema de valores contrarios al Evangelio que nos rodea. Es la presión social que nos empuja a vivir como si Dios no existiera, las modas ideológicas que contradicen la fe, los medios de comunicación que ridiculizan la virtud y exaltan el vicio, las redes sociales que nos mantienen distraídos y superficiales. El mundo nos ofrece constantemente una versión falsificada de la felicidad, prometiéndonos que seremos plenos si tenemos más dinero, más placer, más reconocimiento, más seguidores. Y muchos católicos, sin darse cuenta, van adoptando poco a poco la mentalidad del mundo y abandonando la mentalidad de Cristo. El tercer enemigo es el más peligroso porque es el más inteligente y el más antiguo, el demonio. No es una metáfora, no es un símbolo del mal abstracto. Es un ser personal, un ángel caído que odia a Dios y odia a los hijos de Dios, es decir, a nosotros. Jesús lo llamó el padre de la mentira y homicida desde el principio. San Pedro nos advierte, su adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El demonio no puede forzarnos a pecar, pero sí puede tentarnos, sugerirnos, confundirnos, desanimarnos, y lo hace con una astucia acumulada durante milenios de observar las debilidades humanas. Frente a estos 3 enemigos, carne, mundo y demonio, la Iglesia no nos deja desarmados. Al contrario, nos ofrece un entrenamiento específico, un programa de fortalecimiento espiritual que se intensifica durante la Cuaresma. Este entrenamiento se basa en 3 pilares que Jesús mismo nos enseñó en el Sermón de la Montaña: la oración, el ayuno y la limosna. No son prácticas opcionales para católicos especialmente devotos. Son las armas básicas de todo cristiano que quiera librar seriamente el combate de la fe. Hablemos primero de la oración. En una guerra, el soldado necesita estar en comunicación constante con su comandante. Necesita recibir órdenes, reportar su situación, pedir refuerzos. Si pierde contacto con el cuartel general, está perdido. La oración es exactamente eso, nuestra línea de comunicación con Dios. Durante la Cuaresma, la Iglesia nos invita a intensificar esta comunicación, a dedicar más tiempo al diálogo con el Señor, a profundizar nuestra vida interior. Esto puede tomar muchas formas: participar en la Santa Misa entre semanas si es posible, rezar el rosario completo, o al menos una parte cada día, practicar la liturgia de las horas aunque sea parcialmente, dedicar 15 o 20 minutos a la lectura orante de la Escritura, hacer el Vía Crucis los viernes, o simplemente pasar tiempo en silencio ante el Santísimo Sacramento. Lo importante no es la cantidad de oraciones que recitemos, sino la calidad de nuestro encuentro con Dios. La Cuaresma es tiempo de redescubrir que la oración no es un deber pesado, sino el privilegio de hablar con el Creador del universo que nos ama infinitamente. El segundo pilar es el ayuno, y aquí necesitamos recuperar una comprensión profunda que se ha perdido en gran medida. El ayuno no es una dieta espiritual para bajar de peso, ni una simple privación sin sentido. El ayuno es una herramienta poderosa para debilitar al hombre viejo y fortalecer al hombre nuevo.
Cuando ayunamos, estamos diciendo a nuestro cuerpo y a nuestras pasiones: tú no mandas aquí, yo decido cuándo como, cuándo descanso, cuándo me doy gustos, no soy esclavo de mis apetitos. Es un ejercicio de libertad interior, de dominio propio, de señorío sobre nosotros mismos. Jesús mismo dijo, cuando sus discípulos no pudieron expulsar a un demonio: este tipo de demonios solo sale con oración y ayuno. Hay victorias espirituales que no se alcanzan sin esta práctica. El ayuno cuaresmal no se limita a la comida, aunque eso es lo tradicional y lo básico. Podemos y debemos ayunar también de otras cosas que nos esclavizan o nos distraen. Ayuno de las redes sociales, que consumen horas de nuestra vida sin darnos nada verdadero a cambio. Ayuno del entretenimiento vacío, de las series interminables, de los videos que vemos solo por inercia. Ayuno de las quejas, de las críticas, de las murmuraciones. Ayuno del ruido constante que no nos deja escuchar la voz de Dios. Cada quien conoce sus cadenas, cada quien sabe qué cosas lo tienen atado. La Cuaresma es el momento de romper esas cadenas, aunque sea doloroso, aunque cueste. El tercer pilar es la limosna o caridad, y es quizás el que mejor revela el sentido profundo de todo este camino. El pecado, en su esencia, es egoísmo. Es el yo primero, el cerrarse sobre uno mismo, el usar a los demás para mi beneficio. La caridad es exactamente lo contrario, es salir de mí mismo, es darme a los otros, es amar concretamente con obras y no solo con palabras. Cuando das algo de lo tuyo, ya sea dinero, tiempo, atención o esfuerzo, estás muriendo a tu egoísmo. Estás practicando el movimiento básico del amor, que es el mismo movimiento de Dios que se da sin reservas. La limosna cuaresmal puede tomar muchas formas. Puede ser ayuda económica a quien lo necesita, pero también puede ser visitar a un enfermo que está solo, escuchar con paciencia a alguien que sufre, perdonar una ofensa que guardamos en el corazón, dedicar tiempo a quien nos necesita, aunque tengamos otras cosas que hacer. Lo esencial es que salgas de ti mismo, que rompas el círculo del egoísmo, que experimentes la alegría de dar sin esperar nada a cambio. Ahora bien, hay una objeción que debemos enfrentar porque seguramente la has escuchado o incluso la has pensado tú mismo. El demonio, que es astuto, te va a susurrar durante la Cuaresma algo como esto: ¿para qué tanto sacrificio? ¿Para qué privarte de cosas buenas? Dios te ama tal como eres. No necesitas cambiar nada. La penitencia es cosa de otra época, de gente amargada y triste. Dios quiere que seas feliz, no que sufras. Esta tentación es muy sutil porque mezcla verdades con mentiras. Es verdad que Dios nos ama tal como somos, pero precisamente porque nos ama, no quiere dejarnos como somos. Un padre que ama a su hijo no le permite hacer cualquier cosa. Lo corrige cuando se equivoca, lo forma en la virtud, lo entrena para que pueda enfrentar la vida. Si un padre dejara que su hijo comiera solamente dulces, viera televisión todo el día y nunca hiciera esfuerzo alguno, no sería un padre amoroso, sería un padre negligente que está arruinando a su hijo. Dios es el Padre perfecto, y su amor por nosotros es infinitamente mayor que cualquier amor humano. Por eso nos llama a la conversión, por eso nos invita a la penitencia, por eso permite que pasemos por pruebas, no porque le guste vernos sufrir, sino porque sabe que sin esfuerzo no hay crecimiento, sin lucha no hay victoria, sin muerte del hombre viejo no hay resurrección del hombre nuevo. La Cuaresma no es un tiempo triste. Es un tiempo de entrenamiento amoroso, de preparación para la gloria, de colaboración con la gracia de Dios que quiere santificarnos. Entonces, después de todo lo que hemos reflexionado juntos, la pregunta práctica es inevitable. ¿Qué vas a hacer tú esta Cuaresma? No en teoría, no en buenos deseos, sino concretamente, en tu vida real, a partir de hoy. Te propongo 3 acciones específicas que puedes comenzar inmediatamente, sin importar en qué día de la Cuaresma estés viendo este video. La primera acción es definir un ayuno específico y concreto, no algo vago como
voy a portarme mejor o voy a ser más espiritual. Algo preciso que puedas cumplir y evaluar. Puede ser ayuno de un alimento particular que te guste mucho, puede ser ayuno de redes sociales durante ciertas horas del día o ciertos días de la semana. Puede ser ayuno de las quejas y críticas hacia los demás. Tú conoces tu debilidad principal, sabes qué cosa te tiene más atado. Ahí es donde debes poner el dedo. Escribe tu propósito, ponlo en un lugar visible y pide a Dios cada mañana la gracia de cumplirlo. La segunda acción es añadir una práctica de oración que no hacías antes. No se trata de rezar lo mismo de siempre, sino de crecer, de dar un paso más. Si no rezas el rosario, comienza con un misterio al día. Si ya rezas el rosario, añade la lectura de un pasaje del Evangelio cada mañana. Si tienes posibilidad, asiste a misa un día entre semana además del domingo. Los viernes de Cuaresma, haz el Vía Crucis ya sea en tu parroquia o en tu casa, con un librito o una aplicación. Dedica aunque sea 10 minutos diarios al silencio interior, sin teléfono, sin distracciones, simplemente tú y Dios. El objetivo es profundizar tu relación con el Señor, no acumular rezos como si fueran puntos. La tercera acción es realizar una obra de caridad cada semana de la Cuaresma. Algo concreto, algo que te cueste, algo que te saque de ti mismo. Visita a alguien enfermo o anciano que esté solo. Llama a ese familiar con quien tienes una relación difícil. Perdona de corazón a alguien que te hizo daño, aunque esa persona nunca te pida perdón. Da una limosna generosa a quien lo necesita. Ofrece tu tiempo para ayudar en algo de tu parroquia. La caridad tiene que doler un poco, tiene que costarnos algo. De lo contrario, no estamos dando realmente, solo estamos dando lo que nos sobra. Y hay una acción más que es absolutamente fundamental, tanto que la pongo aparte. Ve a confesión. La Cuaresma sin confesión es como un entrenamiento sin entrenador, como una batalla sin armas, como una enfermedad sin medicina. El sacramento de la reconciliación es el regalo que Cristo nos dejó para levantarnos de nuestras caídas, para limpiar nuestra alma, para recibir la gracia que necesitamos. Si hace mucho que no te confiesas, esta Cuaresma es el momento. No tengas miedo, no tengas vergüenza. El sacerdote ha escuchado de todo y está ahí para ayudarte, no para juzgarte. Y la alegría que se siente después de una buena confesión no se compara con nada en el mundo. Ahora quiero que levantes la mirada y veas hacia dónde conduce todo esto. La Cuaresma no es un fin en sí misma, es un camino que conduce a algún lugar, y ese lugar es la Pascua. Todo el sacrificio, toda la penitencia, todo el esfuerzo de estos 40 días tiene sentido porque desemboca en la resurrección. Así como Cristo pasó por la cruz para llegar a la gloria, nosotros pasamos por la Cuaresma para llegar a la alegría pascual, renovados, purificados, más cercanos a Dios. San Pablo lo expresa de manera hermosa en su carta a los romanos. Fuimos sepultados con Cristo por el bautismo en la muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Esa vida nueva es lo que buscamos. Esa vida nueva es posible, no por nuestras fuerzas, que son débiles, sino por la gracia de Dios, que es todopoderosa. Y más allá de la Pascua de este año, hay una Pascua definitiva que nos espera. Hay un cielo donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte, ni pecado. Hay una patria donde veremos a Dios cara a cara y seremos completamente felices para siempre. Cada Cuaresma bien vivida nos acerca un poco más a esa meta final. Cada victoria sobre el pecado, por pequeña que sea, es un paso hacia la gloria eterna. No te desanimes si caes, no te rindas si fallas. Levántate, vuelve a empezar. Confía en la misericordia de Dios, que es más grande que todos tus pecados juntos. Resumiendo todo lo que hemos compartido hoy, la Cuaresma es el entrenamiento de guerra espiritual que la Iglesia nos regala cada año para que podamos vencer a nuestros enemigos interiores, crecer en el amor a Dios y caminar con paso firme hacia el cielo.
No es un tiempo de tristeza, sino de esperanza. No es un castigo, sino un regalo. No es opcional, sino esencial para todo católico que quiera tomarse en serio su fe. Si este video te ha ayudado a entender mejor este tiempo sagrado, te pido que le des like, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y que actives la campanita para no perderte los próximos videos. Y sobre todo, comparte este contenido con alguien que necesite escucharlo, quizás ese amigo o familiar que está alejado de la fe o que vive la Cuaresma sin entender su significado. Que Dios te bendiga abundantemente en esta Cuaresma. Que la Santísima Virgen María, que acompañó a su Hijo hasta la cruz y participó en sus dolores con amor perfecto, te acompañe también a ti en tu camino de conversión. Que San José, patrono de la Iglesia Universal, interceda por ti y por tu familia. Y que al llegar la Pascua, puedas experimentar la alegría de haber muerto un poco más al pecado para vivir más plenamente en Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu